les bendiga abundantemente en esta mañana, estimados amigos y hermanos. Doy gracias a Dios porque nos ha regalado un día nuevo, una luz esplendorosa del sol, lo cual nos llena de esperanza. El saber que existe un Dios, un creador, que se ocupa de todas las cosas de su creación. Esto es algo de verdad maravilloso. Yo le invito para que me acompañe en esta hora y le demos gracias a nuestro Dios. Le demos gracias por este día nuevo. Y hoy más que nunca necesita el compromiso. Y que usted, ahí donde se encuentra, estimado hermano y amigo, pues pueda unirse conmigo en esta oración de gratitud al Señor y alabemos su santo nombre. Así que le ruego que me acompañe en esta oración. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta maravillosa mañana por el privilegio, amado Dios, de estar delante de tu santa presencia, por habernos permitido, amado Dios, levantarnos de nuestras camas y empezar un nuevo día. Han transcurrido varios meses desde cuando inició esta difícil situación para nosotros, para el mundo en general, pero hemos visto, Señor, también tu mano poderosa, tus provisiones. Amado Dios, no nos ha hecho falta nada. Y aun cuando las crisis han sido fuertes en muchos hogares, en muchos hijos tuyos, en muchas familias, Señor eterno, aún hasta el punto de tener que despedirse de sus seres queridos, pues esa ha sido tu voluntad. Y no podemos luchar en contra de tu voluntad sabiendo, amado Dios, que tú eres el Creador y que tú tienes en tus manos, Señor amado, el control de todas las cosas. Seguimos, amado Dios, agradecidos. Seguimos, amado Dios, buscando, escudriñando en tu palabra, tu voluntad. Por lo cual te damos gracias en esta mañana. Y yo, mi Dios, en esta hora quiero rogarte en el nombre de Jesús tu bendición por todos los hogares, por todas las familias que nos acompañan en esta transmisión en la cual se hace posible el consejo de tu palabra. Dios amado, tu bendición esté con ellos, tu gracia y tu bendito amor se multiplique en todos ellos. Señor amado, te agradecemos por este momento que nos das. En el nombre glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo para todos ustedes, estimados hermanos y amigos. Un saludo para todos ustedes, para mis hermanos de la iglesia. Espero que estén ya en su teléfono, en su tableta o en el medio que tengan a su alcance, que tengan ya la oportunidad de poder recibir este momento de reflexión en la palabra de Dios. Quiero en esta hora que reflexionemos en uno de los libros que se consideran también un poco difíciles de entender en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros que se les llaman libros de sabiduría.
Y el libro al que me refiero es el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés tiene muchas enseñanzas para la vida práctica. Y yo quiero compartir con ustedes en esta hora el contenido de este libro en su último capítulo. Es decir, el capítulo 12. Y yo le invito para que tomen su Biblia. Esta es una parte de la escritura que en la mayor parte de los casos los cristianos conocemos, los cristianos en Cristo sabemos, pero la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo a nuestra vida. Entonces, vea usted ahí en su Biblia, yo voy a leer acá en mi Biblia. Dije Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor de esta manera: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Verso 8 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Apreciables hermanos y amigos, tenemos ante nosotros un pasaje impresionante. Un pasaje de sabiduría que nos lleva a pensar en cuanto a nuestra vida hoy. ¿Y sabe por qué? El salmista también, David, allá en el Salmo 103, versículos 14 al 16, compara la vida del hombre con figuras, con cosas que son pasajeras. Por ejemplo, en aquel salmo de alabanza, el salmista dice en el versículo 14 del Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció,
y su lugar no la conocerá más. Es decir, aquí tenemos cómo el salmista compara la vida del hombre en relación a algunas cosas de la misma naturaleza, como la hierba, dice, como la flor. Así que cuando pensamos en esos pasajes, estamos también pensando, estimados hermanos y amigos, en qué estamos haciendo nosotros hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Con qué responsabilidad estamos viviendo nuestra vida? Ahora bien, en el versículo que leímos ahí en el capítulo 12 de Eclesiastés, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es decir, se hace referencia a la vida del tesoro más grande que tenemos los hombres en toda nuestra vida, que es la juventud. Es en la juventud, durante el tiempo de la juventud, en el cual nosotros los hombres tendríamos que acordarnos de nuestro Creador. ¿Y sabe por qué? Porque ya vimos ahí en la palabra, ahí en el Salmo 103, sencillamente porque somos pasajeros, porque nuestra vida es tan frágil y que muchas veces ni siquiera vamos a llegar a esa edad de ancianidad, no vamos a alcanzar la senectud, muchos de nosotros, o quizá la mayoría. Así que ese es un llamado que la palabra de Dios le hace al hombre a que reflexione, a que reflexionemos, porque este llamamiento no solamente es para aquellos que están viviendo una vida, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Una vida loca, sino aún para los creyentes en Cristo. ¿Cómo estamos aprovechando la verdad, la vida que tenemos? Por supuesto, muchos de nosotros pues no hemos llegado todavía a llegar a esa edad, como dice el versículo 1, a llegar a esos años en los cuales no tenemos contentamiento. Y vea usted lo que dice el versículo 1, no pierda de vista Eclesiastés 12. Dice el autor de este libro, el autor humano de este libro es Salomón, a quien se atribuye también el libro de Proverbios. Es decir, Salomón estaba lleno de sabiduría y él escribió, guiado por el Espíritu de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La mera verdad, tenemos que reconocer que cuando fuimos jóvenes, cuando pasamos por esa edad dorada de la vida del hombre, nosotros vivimos nuestra vida como se nos vino en gana, como nosotros quisimos. Y en la mayoría de los casos, la mayoría de los jóvenes no quieren saber nada acerca de su Creador, acerca de Dios. Sin embargo, la vida desordenada durante la juventud, durante la edad madura también, nos va a llevar a tener una vida difícil, en el cual van a llegar aquellos días, como dice el versículo 1, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sabe usted cuáles son esos años en los cuales los hombres van a llegar a una falta de contentamiento cuando estén en ellos? Y es que llegan. Es precisamente el tiempo de la ancianidad. Es precisamente aquel tiempo de llegar a la vejez. ¿Cuántos de ustedes le temen a la vejez? Muchos dicen, no, yo no quiero llegar a viejo. Tenía una
Bueno, conocí a alguien en el pasado que decía, no, yo no quiero llegar a viejo. Yo antes de que llegue a viejo, mejor me meto un tiro en la cabeza porque no quiero pasar las cosas que pasan los viejos, los ancianos, decía. Por supuesto, es una manera equivocada de ver las cosas. Sencillamente, tenemos que acordarnos de nuestro Dios, que acordarnos del Creador de los cielos y la tierra. Pero, note usted que ese recordar de nuestro Dios y Creador tiene que ser antes de. Usted puede ver ahí en el versículo 1. Antes que, dice el sabio Salomón. Antes que vengan los días malos. Antes que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuando vemos a una persona que ha alcanzado la vejez, cuando consideramos sus múltiples males, nosotros mismos nos ponemos a pensar, yo no quiero alcanzar la vejez con tantos males en mi vida. Y como dice el sabio Salomón, cuando lleguen esos años, muchos van a decir, no tengo contentamiento, no tengo paz. De hecho, hemos visto a través de nuestra misma experiencia, nuestro recorrido de la vida, hemos visto personas de la tercera edad abandonadas sencillamente por la misma familia. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a reflexionar que antes que vengan esos días difíciles en la vida del hombre, primero tenemos que acordarnos de nuestro Creador cuando tenemos la plenitud de la juventud, cuando tenemos esas fuerzas físicas. Hay razón por qué la palabra de Dios en sus mandamientos, el Señor Jesucristo dijo, llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque hay fuerza en la juventud, hay fuerza en la edad madura, pero cuando ya se pasa de la edad madura, para la ancianidad, para la vejez, ahí se acabaron muchas cosas. Ahora, yo quiero compartir con usted cómo el sabio Salomón, con la guía del Espíritu Santo, nos enseña aquí de entrada, podemos ver dos razones por qué se debe vivir de manera responsable en la juventud. ¿Por qué se debe de vivir acordándonos de nuestro Creador? Eso es vivir responsablemente. ¿Sabe por qué? Ahí está la razón. Pues la vejez y la muerte están por venir. Y ojalá alcanzáramos llegar al ideal de Dios, que es la vejez en el hombre. Muchas personas se mueren antes de eso. Muchas personas se van. Quiero compartirle otro pasaje de la Escritura que se encuentra precisamente en el libro de los Salmos. Y es allá en el Salmo número 90. Este salmo se atribuye su escritura a Moisés. Y Moisés habla también acerca del hombre. Habla sobre el límite de edad en el cual el hombre, Dios tiene establecido para el hombre alcance. Y en el Salmo número 90 y versículo 10, dice el salmista, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Se da cuenta? Cuando se llega a los 70, o cuando se rebasa los 70 hasta los 80, y aún más, porque conozco a personas que hoy mismo han rebasado los 80 años.
Yo mismo les doy testimonio de que mi padre, él llegó hasta los 82 años. Un hermano de él llegó hasta los 90 y otro hermano de él llegó hasta los 96 años. Imagínense esas edades. Pero la Biblia dice 70 años son los días de nuestra edad y en los más robustos son 80. Y de verdad, estimados amigos y hermanos, si alcanzamos esa edad, gloria a Dios. Pero mientras vamos a ese punto, hoy tenemos que acordarnos de nuestro Creador, hoy que tenemos fuerzas. Así que yo pienso, hermanos y amigos, que tenemos que reflexionar en este momento. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Le damos atención al Señor, a nuestro Creador? ¿Somos responsables realmente como estamos viviendo? Recuérdese, todos vamos encaminados por el mismo rumbo en este sentido. Así que debemos de vivir responsablemente, porque la vejez y por supuesto la muerte vendrán posteriormente. Así que en este pasaje, ahí en Eclesiastés 12, Salomón hace énfasis en el concepto de vivir con responsabilidad en la juventud, describiendo de una forma muy vívida una serie de ilustraciones acerca de la tristeza, acerca de la debilidad de la vejez, que al final culminan con la muerte. Y por eso usted puede ver ahí, si tiene su Biblia abierta, detenidamente usted puede ver ahí en el versículo 1, en el versículo 2 y en el versículo 6, hay una frase que se repite: antes que. O sea, acordarse de nuestro Creador es bueno antes que, como dice el versículo 1, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pues bien, entonces, el versículo número 1 nos enseña que hay que vivir responsablemente antes que llegue la vejez. Ese mandato de Dios en su palabra, el mandato acuérdate de tu Creador, podemos entenderlo de algunas maneras. Esto significa, acordarnos de nuestro Creador significa reverenciarlo. Él es Dios y merece nuestra reverencia, nuestra adoración. Otro significado de acordarse de nuestro Creador significa guardar fielmente sus mandamientos. Fíjese bien. Otro significado de acordarnos de nuestro Creador es servirle con responsabilidad. Fíjese, servirle con responsabilidad, recordando que Él creó al hombre y que por lo tanto todo hombre le debemos la vida. Es así, ¿verdad? De manera que se nos enseña, se nos exhorta a acordarnos de nuestro Creador. Allá en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 18. Perdón, capítulo 8 es. Capítulo 8 y verso 18. Ahí sí. Este capítulo fue escrito
y dirigido al pueblo de Israel. Y dice de la siguiente manera, el verso 18 de Deuteronomio 8. Si tomó nota, véalo. Dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Se da cuenta? No hay cosa más clara en la palabra de Dios. La tendencia de nosotros los hombres es a olvidarnos de Dios. Y cuando estamos mejor, cuando tenemos buen trabajo, cuando tenemos posesiones, cuando tenemos buena casa, cuando tenemos buen vehículo, cuando tenemos todo, bueno, muchas veces somos capaces de atribuir esas cosas que tenemos a nuestro esfuerzo. Pero oiga lo que dice Deuteronomio 8:18 en la primera parte. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Si alguien ha pensado que lo que tiene, lo tiene porque es inteligente, porque sabe hacer negocios, o porque ha tenido suerte, de ninguna manera. Todas las cosas que tenemos, mucho o poco, deben de hacernos recordar que las recibimos de Dios, el Creador. Y por eso el Señor, a través de Moisés, escribe al pueblo de Israel para recordarle que se acuerde de Él. Allá en el Salmo 119, 55, también tenemos una cita interesante. Salmos 119 y el verso 55. Oiga lo que dice: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. Y la otra parte dice: y guardé tu ley. Aquí, ¿verdad? No se trata de guardar y meterlo en una gaveta con llave. En ese sentido es guardarlo en el corazón, ponerlo en práctica. Entonces, cuando la palabra dice acuérdate de tu Creador, como hemos dicho, es reverenciar a Dios, es guardar fielmente sus mandamientos, es servirle con responsabilidad, recordando que Él nos ha creado a todos los hombres. Acordarnos de nuestro Creador. ¿Por qué? Porque la tendencia de nosotros los hombres, mayormente cuando estamos bien económicamente, es olvidarnos de Dios. Y aún nos pasa a nosotros los creyentes. Entonces, el salmista nos enseña: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Cuando nos acordamos de Dios, cuando pensamos en Dios, hemos de saber también que Dios nos ha dado algo muy especial. Nos ha dado su palabra. Su palabra para poder nosotros acordarnos más de Él y obedecer a esa palabra. Quiero llevarle a una última cita ahí en Jueces capítulo 8, verso 34. Dije Jueces capítulo 8 y verso 34. Si usted encontró la cita, lleve su lectura. Jueces 8:34. Dice la palabra de Dios: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos. Fíjese. Así que ahí en Jueces 8:34 se contrasta el acordarse del Señor, del Creador, con la autoconfianza que el hombre puede tener en sí mismo, y aún como hacían los hijos de Israel, su confianza adorando a otros dioses. Acordarse del Creador es meditar en y seguir fielmente a Dios.
Entonces, hay que vivir responsablemente antes de que llegue la vejez. Hay que acordarnos todos los días que un Dios nos dio la vida. En los versículos 2 al 5, volviendo al libro de Eclesiastés. Por favor, vea Eclesiastés. Versículo 2 al 5. Vamos a ir versículo por versículo. Y aquí se manifiesta la frase que les había dicho anteriormente, antes que. En el versículo 1 ya se encontraba la frase, antes que vengan los días malos. En el versículo 2 dice, antes que. Y luego dice, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Aquí hay algo muy impresionante. Para muchos ancianos, para muchas personas, la vejez es un tiempo de tristeza, ¿sabe? Y entonces hay que vivir hoy responsablemente antes que llegue ese tiempo de tristeza, antes de llegar a ese tiempo en que todo se acaba en relación al hombre como tal. Y eso es precisamente de lo que Salomón nos habla en los siguientes versículos. Y Salomón utiliza varias figuras para describir el gozo decaído y la debilidad de la vejez, y aconseja una vida responsable antes de que llegue a la ancianidad. Ahí en el versículo 2 se nos dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Se nos mencionan aquí, estas son figuras para describir lo que pasa cuando se llega a la vejez, lo que pasa cuando se llega a la edad de anciano. Si nos damos cuenta, el sol, quien da su luz esplendorosa, su luz, la luna, quien da luz propia también, o refleja la luz del sol, como sea, las estrellas hermosas en esa brillantez. Y esos son precisamente los tiempos del hombre cuando se es joven, cuando se goza de buena salud, cuando se goza de fuerza, de vitalidad. Por eso dice, antes que se oscurezca el sol. Bueno, aquí se nos ponen en contraposición dos cosas, la oscuridad y la luz. Y la oscuridad siempre es un símbolo de tristeza. Si no, vea usted las personas por qué se visten de negro cuando hay el deceso en una familia. Salomón dice, antes que se oscurezca el sol y la luna y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Nos damos cuenta qué pasa cuando llueve. Se queda nublado, se queda oscurecido. Porque sabe, precisamente las nubes tapan con frecuencia la luz del sol, de la luna y de las estrellas. Así es la vejez. La vejez viene y cubre como las nubes ese vigor, esa vitalidad en el anciano. Se vuelve una vida sombría. Es un periodo de gozo disminuido y del incremento de la tristeza, luz y oscuridad, anunciando precisamente la inminencia de una larga noche que es la muerte. Así que esta es una obvia alusión, es una figura, la luz y la oscuridad, para referirse a la vida y a la muerte. Así que
Esa es la situación ahí de la luz, del sol, de la luna y las nubes, porque al final de cuentas así es la vida del hombre. En el versículo 3, antes que, seguimos esta parte, cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Quiénes son los guardas de la casa? Y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Otra vez son figuras para dejar claro lo que pasa en el tiempo de la vejez. Se ha llegado al entendimiento, a la conclusión de que parece que Salomón escoge varias figuras para describir esa declinación de la fuerza física y psicológica durante el periodo de la vejez. Aquí se refiere a los días llamándolos malos en el versículo 1. Antes que vengan los días malos, se dio cuenta en el versículo 1. Y los días de menor gozo y mayor tristeza, el versículo 2. Y llegan los días en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento, los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Así que, como un tiempo en el cual tiemblan los guardas de la casa. ¿Sabe usted quiénes son los guardas de la casa? Son las fuerzas, los brazos, las manos del anciano se debilitan. Muchos ancianos no pueden ni siquiera agarrar una taza de atol, de café, porque se les cae de sus manos. Ya han perdido la fuerza, se debilitan. También se habla de que los hombres fuertes se encorvan. Ahí cuando dice sus piernas se arquean y se debilitan. Eso es un resultado de la edad de la vejez. También el sabio Salomón dice en el versículo 3, cesarán las muelas porque han disminuido. Bueno, la realidad es que todos sabemos, ¿verdad?, que durante la edad de la vejez, pues los dientes se van cayendo. Mayormente si no los cuidamos, ¿verdad? Ya muchas personas ni siquiera han llegado a la vejez y ya tienen dientes postizos. Es irónico, ¿verdad? Pero eso sería un asunto natural en la edad de la vejez. Cesarán las muelas, porque prácticamente se van perdiendo esas bendiciones que Dios nos ha dado. Dice, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Eso se relaciona con la vista que empieza a fallar. Imagínense si nosotros, estando en una edad mediana, ya camino a la edad de la ancianidad, ya de antemano tenemos que usar lentes para leer y aún para mantenerlos todo el tiempo. Nuestros ojos empiezan a declinar. Así es la vista en el caso de los ancianos. Veamos el versículo 4. Las puertas de afuera se cerrarán, dice. ¿Cuáles son las puertas de afuera? Por lo bajo del ruido de la muela. Esa es una cosa que se da en la vejez como figura. Las puertas de afuera se cerrarán puede ser una descripción de cuando los labios se hunden en la boca por la pérdida de los dientes. Muchos ancianos, muchas personas, son pocos los ancianos que conocemos que mantienen su dentadura completa, pero la mayoría han perdido sus dientes. Entonces dice claramente que las puertas de afuera se cerrarán. Su boca, sus labios se hunden en la boca por la pérdida de dientes. Luego la otra parte del versículo 4 dice, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Entonces, hay que acordarse del Creador antes que cuando se levante, dice, la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. ¿Sabe qué significa eso? Bueno, es por regla general que la mayoría de los ancianos su sueño es muy corto. Aquí se sugiere que la gente mayor se levanta muy
temprano porque ya no puede dormir. Cuando hace referencia a que todas las hijas del canto serán abatidas, también habla acerca de que se pierde el sentido del oído en la vejez. Conocemos a muchos ancianos que cuesta comunicarse con ellos porque sencillamente ya no oyen. Allá lejos logran oír algo. Entonces empiezan estas cosas a florecer en la edad de la vejez. El versículo 5 nos da también otra descripción de lo que sucede en el tiempo de la vejez. En el versículo 5 leemos: cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Paremos ahí. ¿Qué significa esto? Bueno, temer de lo que es alto y en el camino. Esto habla de una falta de vigor y del temor que hace que la gente mayor no desee salir de su casa. ¿Se ha dado cuenta que los ancianos prefieren estar mejor en un lugar ahí seguros? Los ancianos no quieren caminar, mucho menos subir gradas. Y no quieren porque sencillamente no pueden. Esa es una alusión a esta etapa de la ancianidad. Cuando el versículo dice, florecerá el almendro, aquí se refiere, ¿sabe usted que el almendro es un árbol que en su tiempo que da flor, entonces el árbol se torna blanco? ¿Con qué lo compara usted? Pues claro, con las canas. Florecerá el almendro, entonces se refiere a que la cabeza se llena de canas, así como las flores del almendro son blancas. Hace referencia también ese versículo a la langosta, dice, será una carga y se perderá el apetito. Mire ahí, la langosta será una carga y se perderá el apetito. Qué triste, ¿verdad? La langosta aquí se entiende que será una carga, implica que el cuerpo se encorva y que su caminar se hace lento. Todavía recuerdo las pocas veces, o las últimas veces quiero decir, que pudimos salir juntamente con papá, porque salíamos a alguna parte, íbamos en el vehículo y me recuerdo cómo le costaba entrar al carro y cómo le costaba salir ya. Y eso que en aquel tiempo ya andaba alrededor de los 80 años. Entonces se pierde la fuerza, estimados hermanos y amigos. La langosta aquí es una figura muy adecuada del vigor pasado, de la niñez, de la juventud. La langosta brinca, vuela y anda por todos lados en aquel tiempo. Se habla de que perderá el apetito. Habla de la disminución de los deseos físicos. Muchos ancianos parecen pajaritos para comer. ¿Y sabe qué me llama mucho la atención en este versículo 5? Es que después dice, cuando el versículo 5 dice, cuando también temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino de su miedo por salir de su casa, cuando florecerá el almendro, su cabeza se vuelve blanca, cuando la langosta será una carga y se perderá el apetito. La langosta es un símbolo de la encorvadura, los ancianitos ya caminan agachados y pierden hasta el apetito. ¿Y qué va a pasar? Porque el hombre, dice, va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de ella, de alrededor por las calles. Así que ese es el punto. Ya a la vejez el hombre va rumbo a su morada eterna. Ahora nótese esto para aquellos que piensan que muerto el perro se acabó la rabia. De ninguna manera. Después de esta vida física, la vida continúa. Y termino aquí la lectura de este pasaje en el último antes que, del versículo 6 al 8. Antes que la cadena de plata se quiebre, una cadena se rompe. Esa es el ciclo de la vida del hombre. Se rompa el cuenco de oro.
y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Bueno, aquí hay algo impresionante. Aquí la muerte también se describe por el agua que se acaba. El cántaro que almacena el agua se quiebra junto a la fuente y la rueda que se usa para sacarlo también se rompe en el pozo. ¿Y qué pasa al final? Pues sabemos aquí por la palabra de Dios. El versículo 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esa es la conclusión de la vejez. Ahora, en esta oportunidad, todas estas descripciones que Salomón nos ha hecho de lo que será la vejez del hombre, la vejez al final sería el desenlace, el fin del ciclo de la vida del hombre. Pero qué bueno y qué alegre sería si nosotros alcanzáramos esa edad, porque para eso fuimos creados por Dios. Pero durante nuestra vida hemos de acordarnos de nuestro Creador. En los días que tenemos esa fuerza, esa vitalidad, antes que nuestro pelo se ponga blanco, ¿verdad? Consideremos nuestro cabello hoy. Ya mi cabello ya está algo gris, porque vamos por ese rumbo. Ya las ventanas, ya no se puede ver con las ventanas muy bien. El oído, los dientes se pierden, la vitalidad. Y para las personas en la vejez que no se han acordado de su Creador, se vuelve mayormente insoportable ese tiempo de vejez. Como dije, sabemos de muchos ancianos que han sido hasta desechados por su familia. Pero si usted y yo nos acordamos siempre de nuestro Creador, es decir, en el sentido de la palabra, como dijimos al principio, acordarnos de nuestro Creador no sencillamente significa decir: ah, sí, Dios existe y bueno, pues ahí está Dios. No, acordarnos de nuestro Creador, acordarnos de Dios significa reverenciarlo, significa guardar fielmente sus mandamientos, significa servirle con responsabilidad, recordando que Él nos ha creado y que por lo tanto todos le debemos a Él eso. Un día llegaremos a la muerte, pero ojalá Dios nos diera la oportunidad de alcanzar la edad que Él quiere que alcancemos. El salmista decía: la edad del hombre son 70 años, en los más robustos 80. Esto se sigue dando todavía, incluso más allá de esas edades, en generaciones pasadas. Pero ya las generaciones de los 50 para acá, difícilmente podemos decir que vamos a rebasar los 80 años. O no sabemos. Dios es el dador de la vida, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo importante al final de todo esto? El sabio Salomón termina en el versículo 13 del capítulo 12 y el versículo 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este. Estimados hermanos y amigos, el fin de todo el discurso que usted ha escuchado de mi boca a través de la palabra de Dios es este. El sabio Salomón dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí está la voluntad revelada de Dios para el hombre. ¿Y sabe por qué? El versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Del cielo a la tierra no hay nada oculto. Nada hay oculto. Y nada hay que se escape del ojo de Dios. Cuando hacemos algo malo y queremos ocultarnos o ocultarlo, bueno, lo podemos ocultar del ojo
del hombre, pero nunca el ojo de Dios. Así que el reto en esta mañana, el reto para usted, mi hermano, es que siga honrando al Señor, que siga sirviéndole, que siga siendo obediente a su palabra. El reto para usted, estimado amigo, es: acuérdese de su Creador. Reverencie su nombre. Acuérdese de su Creador. Guarde fielmente sus mandamientos. Guarde su palabra. Cuando digo guarde su palabra, significa llevarla al terreno de la práctica. Y la palabra nos ha dicho que ese es el fin del hombre: temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Y sabe qué? Diríamos que los mandamientos de Dios es que Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Porque como ya hemos hablado sobre este asunto, todos los hombres, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y ya hemos visto en esta hora que al final de la vejez, si llegamos a la edad de la vejez, ya vimos que cuando el hombre llega a la vejez, con todos sus achaques, con todos sus problemas, la muerte llega. Pero el hombre dice, porque el hombre va a su morada eterna, dice el versículo 5. Es decir, que después de esta vida física continúa la vida eterna. El asunto es hacia dónde la quiere usted pasar. Y si usted entendió que el fin de Dios, el fin del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Estimado amigo, crea en Jesús, busque hoy de Dios, acuérdese de Él, no como un recuerdo ahí vago, sino sírvale, reverénciele y sea obediente a su palabra. Y su palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Salvo de aquella condenación que vendrá en un futuro tiempo. Que Dios le bendiga. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Que en esta hora sintamos ese reto y esa bendición de ella. Oremos. Amante Dios que estás en los cielos, una vez más te alabamos por tu palabra, porque nos has hablado por medio de ella. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Padre amado, que tu gracia se extienda sobre cada uno de ellos. Es nuestra oración. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Gracias por su atención. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Protéjanse siempre. Nos vemos en una próxima.